Quiero comenzar este video retomando el salmo que leímos en el video pasado y que hablamos que iba a ser el salmo base para esta serie Sin Años Perdidos. Y me refiero al Salmo 90:12, aquella oración de Moisés, más bien aquel clamor o aquella, carga o necesidad en ese momento de su vida. Lo voy a leer una vez más. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Cuando leo este salmo me doy cuenta de que Moisés tenía muy clara una realidad y que me pregunto si nosotros la tenemos clara. Y es que la manera en que Dios cuenta los años, la manera en que Dios cuenta los días es muy diferente a la manera en que los hombres cuentan los días. Cuando vimos la descendencia de Caín y la descendencia de Set, nos damos cuenta que la manera en que Dios contó los años de ellos fue muy diferente. Unos tenían historia, unos tenían años contados, otros no tenían ni historia ni años contados. Por eso quiero aprovechar este segundo video de la serie Sin Años Perdidos para hablar acerca de la historia o de cuál es el principio y el comienzo de nuestra historia según Dios. Y así se titula este video, El comienzo de nuestra historia. Hola a todos, qué bendición poder vernos en un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Joel y le estamos dando la bienvenida a un nuevo video de nuestro canal Cardinal. Quisiera hablar en este video sobre ese tema tan importante que es cuándo comienza nuestra historia a contar delante de Dios. Y para eso quiero invitarte al libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 2. Te lo voy a leer. Dice así: este mes os será principio de los meses. Para vosotros este es el primero en los meses del año. Quiero hacerte un poco de recuento para que puedas entender el contexto en el que el Señor le da esta palabra al pueblo. Si lees el verso número 1, dice que le habló Jehová a Moisés y a Aarón estando en Egipto. Dios le habla a Moisés y le habla a Aarón, aún ellos estando en Egipto, y le dice que le digan al pueblo que este será el primero de los meses del año en la vida de ellos como pueblo. Y es interesante porque realmente ellos tenían una historia. Ellos habían vivido casi 430 años en Egipto. Y sin embargo ahora Dios le está diciendo a Moisés: la historia de ustedes delante de mí comienza hoy. Y de alguna manera le está diciendo: todo lo que han vivido en Egipto no vale. Todo el tiempo que vivieron en Egipto no cuenta. Este será el primero de los meses del año. Este será enero para ustedes. No importa si es septiembre, si es octubre, si es noviembre. Para ustedes, este será el primero de los meses del año. Aquí comienza tu historia. Aquí comienza tu vida como pueblo de Dios. Y necesitamos comprender qué es lo que estaba ocurriendo y por qué para Dios ese iba a ser el primero de los meses. ¿Sabes por qué? Porque todo el tiempo que ellos vivieron en Egipto fue un tiempo que no contó delante de Dios. Porque Egipto representa el mundo, representa al hombre viviendo sin Dios. Vivir en Egipto es figura del hombre que vive subyugado al pecado, que vive bajo el yugo de Faraón, bajo el yugo del diablo, el hombre que vive bajo las leyes, pero no las leyes del reino de Dios, el hombre que vive bajo la palabra, pero no la palabra de Dios, sino la palabra del diablo, que reina y es príncipe de este mundo. Entonces, para Dios, ese tipo de hombre que ha vivido en Egipto, ha vivido una historia que delante de Dios no cuenta. Todo el tiempo, todos los años, 430 años, alrededor de 430 años, para Dios no contaron. Y ahora el Señor le está diciendo: a partir de ahora van a comenzar a contar los años de la historia de su vida. Pero ¿qué es lo que iba a pasar en ese momento que para Dios se iba a activar el cronómetro? ¿Qué es lo que iba a suceder? Que para Dios iba a comenzar la historia de ellos como pueblo, delante de sus ojos. ¿Sabe qué es lo que iba a pasar? Cuando usted lee Éxodo capítulo 12, Éxodo capítulo 12 describe la Pascua, o describe aquel momento en que el Señor le dice a Moisés que sacrificaran un cordero por familia, un cordero sin defecto, un animal perfecto. Usted se puede leer el capítulo entero, yo no se lo voy a leer por cuestión de tiempo. Y le da la orden de que sacrificara un cordero, que lo hicieran por familia, que tenían que tomar la sangre de ese cordero, dice el versículo 7, y la tendrían que poner en los postes, en el dintel de las casas, y que comerían la carne de ese cordero.
Entonces lo que estaba pasando es que el Señor los manda a sacrificar un cordero perfecto y las casas de ellos iban a ser marcadas por la sangre del cordero y juntos como familia iban a comer aquel cordero. Y eso que iba a ocurrir esa noche en Egipto iba a marcar el principio de la historia de ellos delante de Dios. Antes de eso era una historia anulada, no existía. La historia de ellos como pueblo delante de Dios comenzaba el día que fueran marcados por la sangre de aquel cordero que representa a Cristo. La sangre de aquel cordero marcando su casa representa la sangre del sacrificio vertida en la cruz del Calvario, la sangre que limpia, la sangre que perdona los pecados, la sangre que justifica, la sangre que renueva, la sangre que redime. Y comer aquel cordero tiene que ver con su unión con Cristo. Era una figura de un cambio, de un volverse a Dios, de unirse con Cristo, con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a partir de ese momento es que la historia de hombres y mujeres iba a comenzar a contar. Hay un versículo que me llama mucho la atención y que está en el versículo 10 del mismo capítulo 12 y dice: ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. El Señor le dice a Moisés que le diga al pueblo que no pueden dejar para mañana ninguna parte de este cordero. Lo que no se comieran, le dice, y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Lo que ellos no tomaran de ese cordero, no les iba a servir. Yo quiero animarte hoy y quiero que el Señor te esté dando comprensión de esta palabra y que sepas que hay muchas ocasiones en las que muchos, quizás de los que están escuchando estos videos, están escuchando estas palabras, han tomado una parte de ese cordero. Hay cosas de Cristo que les gusta, hay cosas de Cristo que les agrada, que les convence, que los benefician, pero hay otra parte que no quieren comer. Muchas veces cuando se trata de promesas, de bendición, de la seguridad que podemos tener en Él, esa parte de los beneficios a nosotros nos agrada. Pero cuando se trata del compromiso, de dar un paso, de arrepentirse de nuestros caminos, de nuestras maneras, de darle la espalda a aquello que a Dios no le agrada, esa parte no la comemos del cordero. Y el Señor le dijo, tienen que comerse, todo lo que vayan a comer tiene que ser hoy, no dejes para mañana. Y yo quiero decirte que la historia con Dios comienza, no mañana, comienza el día en que tú te pones bajo la cobertura de esa sangre. La historia delante de Dios comienza el día que la sangre del cordero te cubre, la sangre del cordero te limpia y tú comes de ese cordero, pero no una sola parte, sino que tú participas de la vida de ese cordero. Yo recuerdo una historia, no sé si usted la ha escuchado, de un soldado que decide seguir a Cristo y cuando lo van a bautizar en las aguas, este soldado levanta una mano y la dejó fuera. Y cuando le preguntan que por qué lo hacía, dijo, yo me estoy consagrando a Dios. Yo le estoy entregando toda mi vida a Cristo, menos esta mano. Con esta mano empuño la espada y con esta voy a seguir matando y con esta voy a seguir peleando. Esa evidentemente no es la manera en que el pueblo debía comer el cordero. El cordero debía ser comido completo. Algo tenía muy claro Moisés y era que de Egipto no se sale sin la sangre del cordero y sin comer ese cordero. Muy claro lo tenía. El hombre en Egipto no tiene años, no tiene vida, no tiene historia. Quiero mencionarte dos versículos que nos ayudarán a comprender un poco más esto que estamos hablando. Y el primer texto se encuentra en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 29 y dice así: Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Te voy a traducir al lenguaje del Nuevo Testamento. ¿Cómo comienza nuestra historia a contar delante de Dios? Cuando nosotros decidimos ponernos bajo el yugo de Cristo. Tengo en mi mente la imagen de los campesinos, mi familia, mi abuelo, mi tío, en el campo trabajando la tierra con una yunta de buey. Pero hay algo que es un secreto que ellos usan para preparar los bueyes nuevos. Y es que ellos buscan siempre un buey viejo y lo enyugan, lo unen al buey nuevo. O más bien es al revés. Ellos toman el buey nuevo y lo unen al buey viejo. Lo enyugan a través de ese tronco que se llama yugo que une a estos dos animales. ¿Por qué lo hacen?
Porque el buey viejo es un buey que sabe trabajar, que conoce las voces del campo, que domina su trabajo, conoce la tierra. Pero el buey nuevo no. Y la única manera de que el buey nuevo aprenda es enyugándolo al buey viejo, al que ya ha recorrido todo el camino, el que está casi de retiro. Pues esta palabra nos enseña la única manera en que nosotros podemos comenzar a hacer que nuestra historia delante de Dios cuente. No hay otra manera, mi hermano. Enero, el primer día de nuestra vida, comienza a contar delante de Dios cuando nosotros, por causa de recibir ese sacrificio de Cristo, nos unimos bajo ese yugo con Cristo. Cristo es mostrado en la Escritura como ese buey viejo que recorrió el camino, que conoce este mundo, que lo conoce mejor que tú y que yo, que es el único que puede guiarnos en medio de cada paso de nuestra vida para que nuestra historia cuente, para que no seamos de los que pierden los años de su vida. Pero es necesario hacer lo que Él dice. El Señor dijo: lleva mi yugo, enyúgate conmigo, únete a mí, vuélvete a mí, has caminado sin mi yugo. Nosotros siempre estamos enyugados a alguien o algo. Ninguno de nosotros hemos recorrido la vida así, independientes de nada. Siempre hemos sido influenciados, siempre algún yugo nosotros nos pusimos encima. Pero esos yugos pesan, han traído dolor, han traído trabajo, han traído fracaso a nuestra vida. Pero Jesús nos hace una promesa y nos da una palabra y dice: tú necesitas aprender de mí. ¿Recuerdas cuando Moisés dijo en el Salmo 90:12, enséñanos a vivir de tal manera que vivamos sabiamente? Bueno, Jesús está diciendo ahora, lleva mi yugo sobre ti, aprende de mí, porque nosotros no sabemos vivir la vida sabiamente. Pero Jesús dice: aprende de mí, toma mi yugo, únete a mí y hallarás descanso. Tú estás buscando descanso, estás buscando reposo, estás buscando paz, seguridad. No lo vas a encontrar fuera del yugo de Cristo. Ahí no hay historia. El Señor te garantiza y dice: mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Esto no es un yugo que nos va a aplastar, esto no es un yugo que nos va a destruir, este es un yugo que nos va a garantizar que los años de nuestra vida no se pierdan. El otro versículo que quiero compartirte se encuentra en 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Es un versículo muy conocido y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La única manera de un nuevo comienzo es siendo una nueva creación en Cristo, es recibiendo una nueva naturaleza. Pero te tengo una palabra de aliento: no importa lo que hayas vivido en tu pasado, no importa lo difícil o lo hondo que hayas caído en Egipto, cuando uno viene a Cristo, todas las cosas que quedaron en Egipto quedan. Todo aquello pasó. Por duro que haya sido, por difícil que haya sido, eso quedó sepultado. Pero necesitamos tener un nuevo comienzo para que nuestra historia comience a contar delante de Dios. ¿Tienes una historia delante de Dios? ¿Has experimentado tu salida de Egipto? ¿Te has puesto bajo el yugo de Cristo? Si lo has hecho, te animo a que afirmes tu vida en esa realidad cada día y que vivas con la alegría de saber que la historia de tu vida comenzó delante de Dios ese día que Cristo llegó a tu vida y que le abriste las puertas de tu vida. Si no lo has hecho, te quiero animar a que no sigas viviendo como quien está perdiendo los años de su vida. Dios no cuenta los años ni la historia como tú la cuentas. Dios la cuenta a partir de este momento. Cuando Cristo comienza a ser parte de tu vida, solo con una salida de Egipto que representa el mundo, la vida vivida sin Dios, podrás tener una historia que cuente delante de Dios. Esperamos que esta palabra te haya bendecido. Por eso te estamos invitando a que le des like, a que te suscribas a este canal y actives la campanita. Así te va a estar llegando cada una de las notificaciones de los videos que estaremos subiendo. Recuerda, estamos dentro de la serie 100 años perdidos y estaremos subiendo videos próximamente que tienen que ver con la continuidad de esta serie. Dios te bendiga mucho, nos volveremos a ver.